Escuchen a continuación a Gutiérrez Dibó charlando con Mario Borghino sobre cómo lograr el control de tu vida. ¿Cuántas personas nos hemos encontrado en la vida, o a veces nosotros mismos, que tenemos un plan, un deseo, una intención, y algo pasa, o algo nos pasa? El hecho es que no concluimos, no logramos ese objetivo. Esta mañana nos acompaña Mario Borghino y estoy seguro que nos va a dar una explicación muy clara para que después de unos minutos entendamos el fenómeno. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José. Bienvenido. A ver, este asunto del control de nuestras propias vidas, ¿qué es control de nuestras vidas? Pues, en principio, lo interesante es tomar conciencia de que hay ciertas cosas en las cuales yo puedo tener control, en las cuales puedo influir, y hay otras en las cuales realmente no tengo ninguna forma de controlar. Hasta más, podríamos hacerlo en forma casi opuesta. Las cosas que yo no puedo controlar en su totalidad puede ser desde la temperatura, desde las decisiones de otras personas, desde lo que sucede en Japón, desde lo que sucede en la economía de un país, de las tomas de decisiones de otras personas, de lo que sucede en un individuo que va manejando en la calle. Hay cosas que en realidad, cuando suceden, están fuera de nuestro control, y como no suceden como nosotros queremos, generalmente nos sentimos frustrados por ellos. Pero en el otro extremo tenemos las cosas en las cuales sí tenemos un absoluto control. Yo puedo tener control de mis decisiones, puedo control de mis finanzas, puedo tener control de hasta más o menos de mi humor, pero puedo tener control de aquellas cosas de que como, de que decido, de mi forma de ser y de actuar. Eso significa que las cosas en las que más yo tengo control generalmente dependen de mí. Y ahí es donde empieza el problema del ser humano, que no solamente no tenemos control en muchos casos de las cosas externas, de las variables del entorno, sino que en muchos casos no tenemos control sobre las cosas que aún sí podríamos tener control, que son de nosotros mismos. Un primer paso sería hacer el esquema que tú nos estás mencionando. Hasta se me antoja hacerlo por escrito. Ándale. Decir, a ver, cosas que sí controlo y cosas que no puedo controlar, y ponerlas en blanco y negro. Así es, porque los seres humanos, que generalmente son muy reactivos en la vida, se preocupan más por las cosas que no tienen control que por las cosas que realmente pueden influir. Es decir, seres humanos que se la pasan toda la noche sin dormir porque deben la tarjeta de crédito, y al otro día en la mañana la tarjeta está igual. Hasta más, tiene los intereses del día anterior y no resolvió absolutamente nada. Claro. Consecuentemente, muchos de nosotros... El banquero durmió aparte. Ah, no, él sigue contento. Sí, el banquero o el empleado del banco, o sea, ellos no dejan de dormir por él. Ah, eso no hay duda. Entonces, los seres humanos, en alguna forma, cuando somos muy reactivos, muy miserables, muy viscerales. A ver, ¿miserables o viscerales? Quizás me acordé de alguien. Sí. Muy viscerales, muy emocionales. Sí. En alguna forma buscamos en el entorno, en el medio ambiente, las razones o las justificaciones del por qué no logramos lo que queremos hacer. En una entrevista anterior que tuvimos tú y yo, hablamos sobre los paradigmas, y en esto tienen una relación muy directa. Es decir, los seres humanos, cuando vemos que los resultados no son los que nosotros esperamos, sí intentamos realizar algunos cambios, pero generalmente el ser humano dice, ¿por qué yo no estoy logrando lo que quiero? ¿Por qué yo no estoy obteniendo lo que deseo en mi vida? ¿Por qué no puedo hacer lo que yo ya sé que tengo que hacer, lo que yo ya sé que sería beneficioso para mí, pero sin embargo hay algo en mí que no me permite cambiar lo que para mí significaría una realización, un cambio trascendental o un éxito personal? En esto hay una base, hay estudios que se han hecho del por qué los seres humanos, cuando tenemos que tomar una decisión, cuando sé que quiero tomar una decisión porque hay algo que es un obstáculo, un problema en mi vida, ¿qué es lo que en el fondo hace posponer la decisión para resolver el problema? Sabiendo que si lo resuelvo puede ser un éxito personal. Los seres humanos nos movemos por dos componentes. Uno es evitar el dolor y el otro es lograr el placer. Evitar el dolor y obtener el placer. Obtener el placer, que es lo opuesto. Así es. Consecuentemente, si yo tengo un problema de salud y necesito adelgazar,
Yo sé que eso es un beneficio para mí, pero el proceso para poder resolver el problema es doloroso, porque voy a tener que cambiar mis hábitos de comida. Consecuentemente, entro en un proceso donde evito este dolor y finalmente entro en un área de placer y no hago lo que yo debería de hacer, sino que lo pospongo. Puede ser que yo quiera resolver un problema mío con mi pareja, con mi esposa, y yo sé que el resolverlo sería un éxito en mi vida, una integración mayor en mi familia, pero el proceso para resolverlo requiere de confrontación, requiere de una situación crítica y difícil, pero la pospongo porque implica dolor. Si yo como gobernante, como país, sé lo que yo tengo que hacer, sé que los resultados no se están dando, sé las evidencias, pero el proceso para resolver el problema es doloroso, es profundo, porque necesito quizás cambiar la estructura de mi sistema para resolver el problema. Consecuentemente tomaré decisiones superficiales de maquillaje que no permiten ir a la profundidad del problema. Consecuentemente, el ser humano constantemente vive en esta dicotomía, en saber exactamente lo que desea, pero hay algo en lo profundo de sí mismo que hace evitar la solución y entra en un proceso de posposición permanente, tomando decisiones superficiales, y luego busca en el medio ambiente las justificaciones del por qué no está tomando la decisión y por qué no está cambiando. En el fondo es evitar dolor. O sea, no podríamos decir, Mario, no quiero pasar un mal rato, no quiero pasar un mal tiempo, no quiero pasar un mal año, no quiero pasar una mala relación, no quiero pasar una mala discusión, no quiero pasar X. Y en aras de eso es tan poderoso nuestro deseo de no querer pasar por un mal momento, que lo que hacemos es lanzarnos en los brazos del placer, o sea, el placer entendido en este caso como el placer que implica no enfrentarme al dolor. Y entonces, como resultado, pospongo todo y luego le echo la culpa al medio ambiente, como tú dices. Así es. Los paradigmas en este caso es muy importante. Es decir, tomando el caso muy tradicional de la gente que quiere adelgazar, generalmente la gente no adelgaza porque tiene una predisposición hacia la comida. El paradigma que tiene acerca del satisfactor que proviene de la comida implica para esa persona un satisfactor tan grande que adelgazar implicaría un dolor enorme porque tiene que dejar de comer. Consecuentemente busca a través de mecanismos más pragmáticos, más de sistemas de Weight Watchers, de adelgazar de tal forma que busque influencia de otros para poder adelgazar, y adelgaza temporalmente. Porque lo que cambia son temporalmente sus actitudes, su comportamiento, más no su predisposición hacia la comida. Sí, eso no cambió, sigue teniendo esa avidez por comer. Ándale, se desespera viendo la comida, siendo que está en un proceso de adelgazamiento. Lo que habría que resolver es por qué tiene esa avidez por la comida. Así es, el punto está en la predisposición que uno tiene, que hace qué elemento del cambio implicaría un satisfactor y no un sacrificio. Buscar el cambio personal, de buscar de quizás que la salud sea el satisfactor por encima del dolor que implica dejar de comer. O sea, es cambiar tu escala de valores. Es cambiar tu escala de valores. Y decir, antes mi valor número 1 era el helado de chocolate con galletitas. Ahora mi valor número 1 es verme delgado, que el cinturón no se me reviente y los pantalones no me revienten. Así es. es. Cambias en tu escala de valores uno por otro. Así es, la percepción del dolor se transforma en un placer cuando el paradigma dice que tu objetivo es la salud y no el sacrificio de dejar de comer. Pero tienes que convencerte. Eso es absoluto. ¿Y cómo te convences? Generalmente cuando alguien me hace esta pregunta, le digo, tú me tienes que convencer a mí de que profundamente deseas cambiar. Y generalmente yo a la gente les digo, escriban por lo menos unas 10 hojas de las razones por las cuales tú quieres cambiar en tu vida. Tu relación con tu familia, tu relación personal, los objetivos de tu vida que has pospuesto en los últimos 10 años, el propósito de año nuevo que siempre te haces en los últimos 5 años, el objetivo aquel que tienes de hace tanto tiempo. Dame a mí las razones profundas por las cuales tú quieres cambiar,
pero mínimo escríbeme 10 hojas justificando la razón por la cual tú quieres hacerlo. Primero me tienes que convencer a mí de la profundidad, de la convicción, del compromiso interior que tú tienes frente al cambio, y luego escribir otras 10 hojas diciendo que si no logras esto, ¿qué perderías si no cambias? ¿Qué estás dejando de ganar o qué pierdes por no hacerlo? Pero tienes que convencerme, porque superficialmente todos los seres humanos queremos cambiar, pero en lo profundo hay un cambio tan grande, un sacrificio tan grande que tenemos que hacer para cambiar el paradigma, que entra en un nivel tan grande de dolor que mejor lo pospongo y entro en soluciones de maquillaje y entro en soluciones superficiales para poder resolver el problema. Pero eso parece que es así como el promedio general, ¿no? Porque si ahorita, bueno, no se trata de preguntarle a Mario Borghino qué quiere hacer, ni tampoco se trata que yo le cuente a usted, pero si salimos y preguntamos a las personas, oiga, ¿usted qué quiere cambiar? Estoy seguro que todo el mundo va a tener una lista. El problema es que no lo hacemos. Entonces es un fenómeno muy general, Mario. Sí, por eso es tan importante este tema, en el sentido que parece muy sencillo, pero es muy profundo. Es decir, las razones por las cuales no cambio es que los seres humanos automáticamente funcionan evitando el dolor. Esto funciona hasta en la publicidad. ¿Perdió usted sus maletas? No se preocupe, use tarjeta fulana de tal y podrá continuar. Y te da un satisfactor frente al dolor. Te da un satisfactor de un producto frente a un evento negativo. Sí. Es decir, así es como se vende en la publicidad. Evitando el dolor. Evitando el dolor y produciendo un placer. Ya no vive en un departamento lleno de... Viva usted en Lomas de la Esperanza, con jardines, club de golf. Así sucede. Te están dando... Si tú lo llevas a planos más grandes o profundos, tú podrías decir, si los resultados de este país no son lo que uno desea, y nosotros sabemos cuáles son los resultados que nosotros anhelamos, y hemos analizado una y mil veces cuáles son los problemas, entonces, ¿por qué diablos, sabiendo cuál es el problema, sabiendo cuál es el resultado, por qué no tomamos la decisión correcta? Porque no queremos pasar por el dolor. El dolor que implica el cambio de la estructura puede justificar a mí, Mario, eso pudiera implicar una pérdida de poder, una pérdida de estabilidad. Consecuentemente no estoy dispuesto a ello. Sí. El ejemplo que pones, Mario, me detengo un segundo cuando tocaste el caso del país. Yo creo que el tema que tú nos traes esta mañana está estrechísimamente ligado con el problema de fondo de nosotros los mexicanos. Nos podemos pasar otros 25 años quejándonos en todos los medios de comunicación de todas las cosas terribles que hacen algunos funcionarios y algunos empresarios y algunos policías y tú y yo. En el fondo, la verdad, tú la estás señalando. No queremos cambiar. O no queremos pasar por el dolor de cambiar. Entonces, lo cómodo es hablar por teléfono a un programa, quejarse de medio mundo, pero cuando yo salgo de mi casa no voy a pasar, por ejemplo, por el dolor que implica ir a buscar un estacionamiento. Implica caminar. No, yo voy y boto el coche donde sea y voy a ir a dar mordidas y todo lo que hacemos. Entonces, en el fondo, los mexicanos tal parece que, como tú dices, sí sabemos qué nos gustaría tener de país, pero no queremos pasar por el dolor como ciudadanos de cambiar. Así es, porque el dolor implica sacrificio y por definición sacrificio implica pasar de una etapa buena a una superior. Y en el sacrificio entra la humildad, los valores, los principios, la búsqueda del bien común, la búsqueda de resultados a largo plazo, tratar de cambiar mi estructura interna, porque hay algo que es importante en esto. Si nosotros sabemos cuál es el problema del país y la situación y lo hemos analizado 1000 veces, el punto es por qué se toman decisiones que no son las profundas, justamente por el dolor. Pero en la vida hay cosas, José, que están primeros que otras. Yo siempre digo que lo bueno nunca debe subordinar a lo mejor en la vida. Hay cosas que son buenas. Pues puede ser que tomar una dieta temporal sea buena, pero lo mejor es cambiar el paradigma en que sustento mi visión acerca de lo que yo quiero
como persona, como país, y cambiar la raíz en la que sustento mis decisiones, entonces no lo veo como amenaza, sino que lo veo como una oportunidad. Ahora, los que lo logran, ¿qué características tienen los que dicen, yo quiero esto, voy a pasar por el dolor, pasan por él y logran su paradigma? ¿Qué diferencia hay entre ellos y la gran mayoría que no toma la decisión? No, es que es enorme. Si uno quiere lograr pequeños avances en la vida, cambia lo que haces, cambia tu comportamiento. Si tú quieres lograr pequeños avances en la vida, cambia lo que haces, tu comportamiento. Léete libros sobre actitud mental positiva, del vaso medio lleno, del vaso medio vacío. Lee acerca de que tú puedes, de que tú eres talentoso. O sea, te vas a un restaurante y te pones a leer todos los libros ahí que están Así vendiendo, es. ¿no? Sí. Soluciones de maquillaje, resuelve lo bueno de la vida. Sí. Lo mejor es cuando el ser humano en profundidad cambia la forma de percibir, de observar su realidad, porque el resultado es el que te está dando la retroalimentación de que hay algo en ti que está mal. Eso significa que la única forma de darme cuenta de que el paradigma está mal es cuando mis resultados no corresponden con mis expectativas. Que si yo puedo lograr si hoy estoy logrando un resultado, significa que lo puedo hacer infinitamente mejor. Si yo entiendo eso, significa que siempre estaré en un proceso constante de evolución, de cambiar, modificar lo que estoy haciendo, no la forma de comportamiento, sino la forma de visualizar mi realidad, de tal forma que me permita ver la realidad bajo otro paradigma, bajo otras lentes, otros anteojos. La realidad, José, es que los seres humanos generalmente cambiamos por crisis, a patadas, por situaciones difíciles. Sí, no por la buena. No por la buena. Por eso, cuando alguien ve que los cambios son necesarios en lo personal, lo primero que tengo que revisar no es externamente, es las razones por las cuales yo no estoy evolucionando. Inclusive los seres humanos tenemos como 3 elementos justificativos para poder no cambiar nuestro paradigma. Le llaman estos como elementos de determinismos que tiene el ser humano. Hay determinismo psicológico. Es que así me enseñaron, Mario. ¿Cómo quieres que yo cambie si así es el país? Lo que aprendí. Así aprendí, esa es nuestra cultura, así somos nosotros. La segunda, que es genético. Igualito, cuando te dicen, es igualito a su abuelo, es igualito a su mamá. Es decir, genéticamente mi familia... Sí. Así era, consecuentemente... ¿Ya tengo justificación? Genéticamente estoy programado. Claro. Y por último, es lo que le llaman el determinismo social. He sido influido por el entorno, he sido influido por el medio ambiente, Sí. he sido influido por las circunstancias, consecuentemente no puedo cambiar. Pues ya tienen los 3 pretextos perfectos. Así es, psicológico, genético y social. De tal forma que nosotros a nosotros mismos, cuando revisamos con nosotros las razones por las cuales no cambiamos, encontramos en el medio ambiente, en mi esposa, en mis hijos, en la política o en mí mismo o en mis padres, las razones por las cuales no asumo la valentía que implica el riesgo del cambio. Y me la paso todo el día como la cancioncita que recordamos de Chava Flores, ¿verdad? Así es. Soñando, soñando y soñando. ¿En qué sueños, mexicano? Así es. Por eso los seres humanos tenemos que entender que cuanto más viscerales somos, cuanto más emocionales somos, siempre buscaremos en el exterior las soluciones de los problemas, que jamás lo encontraremos fuera. Y estamos tan abstraídos y tan absorbidos por ello, José, que hace 2 o 3 días vimos cómo 4 personas se suicidaron en diferentes lugares del metro. Eso es lo que hace denotar de que el ser humano
cuando los elementos del entorno son totalmente adversos, cuando no estamos preparados internamente, sólidos, firmes, con seguridad personal y no tenemos una estructura interna que nos permita luchar contra las vicisitudes del entorno, nuestra seguridad personal está fuera de nosotros mismos. Y no bien tú pierdes el empleo, no bien tú tienes un problema de salud, no bien tú tienes un problema económico, no bien tú tienes un problema adverso de cualquier tipo, sientes que no hay solución y vale la pena quitarte tu vida porque no tienes la capacidad de poderlo de resolver, porque nuestra seguridad, nuestro sustento siempre ha estado condicionado por factores exteriores y no por nuestra estructura interior de seguridad personal. Siempre hemos buscado afuera lo que afuera no existe. Y lo que no tenemos adentro. Lo que no tenemos adentro. Ese vacío con el cual hemos construido nuestra vida, donde nosotros siempre decimos que es ese vacío que debe estar lleno con una visión de vida, con una estructura moral sólida, con una serie de principios sólidos, con un nivel de autoestima importante que surge de la congruencia entre lo que digo que quiero hacer de mi vida y lo que hago. Entre lo que digo que quiero hacer de mi país y lo que realmente estoy haciendo. De lo que quiero hacer de mi partido político y lo que finalmente estoy haciendo con él. Consecuentemente, si soy congruente entre lo que digo y hago, la autoestima comienza a surgir porque surge lo que se llama la autoconfianza. La congruencia personal es el primer factor de generar en una sociedad la confianza, pero es el primer factor donde se genera la solidez, la fortaleza interior, y cuando uno realmente tiene la seguridad fuera, realmente la vulnerabilidad es enorme. Parece que entonces en México tenemos una estima pero mínima de nosotros mismos, la tenemos en el piso, porque entre las cosas que nos ocurren, que nosotros no controlamos, como dijiste al principio, y las que nosotros no estamos dispuestos a cambiar del país y de nosotros mismos, porque no tenemos el valor de enfrentar el dolor de cambiar, nos hemos convertido en ese país que todos los días reportamos los medios. Se analizará, haremos, veremos, se creará, la comisión decidirá, repasaremos, haremos un estudio, y todos son instancias para no enfrentar. Es como, tengo que ir con el doctor para que me haga una operación mayor, y le digo a mi secretaria todos los días, fulanita, haga cita con el doctor, y antes de ir, cancélemela. Y al día siguiente, y yo me estoy haciendo tonto solo, porque tengo 10 citas en el mes con el doctor, pero no tuve los pantalones de una vez de ir. Así es. Ahí lo bueno subordina lo mejor. Yo cuando veo el caso de Rusia, es increíble, José. Hace unos días leyendo cómo me ha enseñado a mí la perestroika, de que cuando un país está 80 años bajo un mismo régimen, donde el nepotismo, donde ese gobierno protegió la corrupción, donde corruptos protegían a corruptos, era una mafia, ¿no? Destruyó de tal forma la estructura moral del sistema y del pueblo, que no bien entraron en un sistema de mayor apertura, se están encontrando sin una dirección y están cayendo en una espiral imposible de poder sobrevivir como comunidad. Le han ganado a Nigeria en corrupción. Son el número 1, decía el otro día en el periódico, en corrupción el día de hoy. Fíjate, Mario, esto que mencionas de Rusia, hace algunas transmisiones me atreví a señalar que yo veía, después de varios viajes a Rusia, yo veía ciertas similitudes con México. Y por ahí algunas personas dijeron que estaba equivocado, pero bueno, pues por lo menos digo las cosas que pienso. Y sigo pensando que hay muchas similitudes. Fíjate, tú lo señalabas. En el caso de Rusia vivieron 80 años manejados por un grupo que se corrompió, que se olvidó de sus principios muy loables, poco prácticos, pero muy loables, ¿verdad? Así es. De cómo lograr una sociedad igualitaria. Se creyeron sus teorías,
Cuando se dieron cuenta que no podían realizar sus teorías muy loables, pero poco prácticas, entonces mantuvieron el poder a la fuerza. Así es. Se corrompieron, se envilecieron, se ensuciaron, se enriquecieron. Todo este Politburo, la famosa nomenclatura rusa o soviética. Así es. Cuando los corren, porque ya no aguantó el país, porque ya otras fuerzas internas no los aguantaron, entonces, como tú lo señalas, allá abajo en la sociedad, todo ese asqueroso fermento empieza a brotar. Y entonces tienes una sociedad donde quien maneja el país no es Boris Yeltsin, y qué bueno, Así ¿verdad? es. Pero lo maneja la mafia. Así es. Sustituyeron al comunismo y a su padre Lenin por la mafia. Así es. Es el país de la mordida en serio, de la prostitución en serio, el país del alcoholismo en serio, de la droga en serio, de todas las peores costumbres que podamos, ahí se están dando. Nosotros en México estuvimos 68 años bajo un régimen que con sus diferencias y con una, como dicen, con un guante de terciopelo, firme la mano pero con terciopelo, envuelta en terciopelo, nos llevó hasta estos deterioros. Hizo cosas indiscutiblemente, como también allá se hicieron otras, pero nos llevó a un deterioro y de pronto ya no caminó este país. Y lo que estamos viendo es la contraparte de lo que ocurre en Rusia. Se cae la nomenclatura, se cae el sistema ya totalmente envejecido, ¿y quién surge? Los narcos, las mafias, los contrabandistas, los líderes espurios, los disque líderes políticos, las venganzas políticas, las revanchas políticas, y finalmente estamos como rehenes la sociedad de eso. Ahí justifica de que en muchos casos tú puedes tener una estrategia política o para el manejo de un país perfecta, totalmente medible, mensurable, perfecta técnicamente, pero sustentada en un paradigma equivocado. Porque ahí nuevamente lo bueno sustituyó a lo mejor. Lo bueno es la democracia, lo mejor es el ataque a la corrupción. Lo mejor nunca debe estar subordinado a lo bueno, porque cuando la perestroika abre las oportunidades, el modelo de deterioro en términos de los principios morales de la sociedad o del sistema, entran en un proceso casi de suicidio interno, se autodestruye a sí mismo, porque el nivel de confianza es tan básico, tan pequeño, que ya no importa lo que tú hagas, no jamás existirá credibilidad. Se perdió. Porque lo bueno sustituyó a lo mejor. Dijiste algo que me parece digno de sacar de tus palabras un segundo. Ellos sustituyeron el comunismo teórico, el socialismo disque práctico, por la perestroika. Nosotros estamos sustituyendo al viejo PRI, al autoritarismo priista, por la democracia. Pero la democracia no necesariamente es lo mejor, y quiero que aquí se entienda muy bien, no estoy en contra de la democracia. Eso es lo bueno. No estoy en contra de la democracia, pero no nos vayamos con la finta de que la democracia solita es la aspirina. La democracia es necesaria, pero con un pueblo que tenga la voluntad de cambiar, porque si queremos pensar que la democracia sola nos va a arreglar todo, nos va a pasar como con la perestroika a los rusos. Así es. En la vida siempre hay cosas que están primero. Y hay cosas que son importantes que no pueden sustituir a cosas que deben ser inmediatamente hechas. Lo importante debe estar primero, y en un modelo estratégico, cuando uno lo observa, parecería mentira que uno pudiera decir, parecería que el modelo estratégico está diseñado, es profeso para fracasar. De tal forma que parecería lo mismo como cuando uno quiere cambiar los conflictos del matrimonio o de una relación. Dice, parecería que quisiera que fracasara porque no toma la decisión que debe de tomar.
Porque la decisión que debe de tomar es una decisión profunda, provoca dolor, implica sacrificio. Y hay una cosa que para mí cada día me queda más claro, José. De nada nos sirve intelectualmente decir que estamos en un mundo de crisis de valores. Eso no hace más... Siempre ha habido, Siempre. Siempre ha habido crisis de valores. Lo que pasa es que ahora con tanto medio ya nos creímos que estamos en una crisis de valores. Así es. Mientras no... Desde el paraíso terrenal hubo crisis de valores. Así es, así es. Nada más que el día de hoy, obviamente, está llegando a un límite tan grande, como tú bien dices, que el sacrificio va a tener que ser la norma para poder entrar en una evolución, en una etapa superior, que nos permita no tomar decisiones de corto plazo, de maquillaje, de bien individual, de niveles morales inferiores, para que entonces entrar en un mundo de largo plazo, de objetivos comunes y de principios y valores que contemplen el todo y no la individualidad. Porque el proceso es suicida. Se paga. Y en eso estamos en este preciso momento en México. Y la pregunta que habría que hacerle a los mexicanos en general, a todos nosotros, sería quizás más que una pregunta, varias preguntas muy claras, y decir, señores, ¿queremos esto? ¿Que no? Tenemos que hacer esto. ¿Lo hacemos? Vamos todos. Tope donde tope, duela donde duela. Señores, ¿queremos seguir teniendo esto? ¿Que no? Esta es la solución. Le vamos a entrar, va a doler. Pero ahí es donde nos escapamos y nos escondemos en esa democracia mal practicada, que quede muy claro, mal practicada. Nos escondemos, Mario, porque, por ejemplo, muchos millones dijeron, no, pues ya votamos por Cárdenas. Yo quiero saber, y lo repito una vez más, ¿qué vamos a hacer a partir del día 5 todos los habitantes del DF para cambiar? Porque ya cambiamos y ya está Cárdenas ahí. Ya, ya está en el sentido de que es el jefe de gobierno electo, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a engañarnos y a pensar que ese señor que tiene 2 piernas, 2 brazos, 2 ojos, una nariz, cabello, una cara, es un ser humano. ¿Ese señor va a poder hacer la tarea de todos nosotros que no estamos dispuestos a hacer? No, yo creo que debemos llegar a la reflexión de que los seres humanos, los ciudadanos, debemos ser el país que nosotros queremos tener. Nosotros tenemos que ser el modelo. Tenemos que ser congruentes porque hemos navegado en la hipocresía en serio, ¿no? Porque la solución es dolorosa. Bueno, pues entonces definámonos, o somos, o tenemos el tamaño, o no lo tenemos. Así es. Y si no lo tenemos, aceptémoslo. Es decir, los mexicanos no tenemos el tamaño. Los mexicanos no nos gusta que nos duela. Los mexicanos preferimos seguir viviendo con fomentitos de agua caliente, con una democracia a medias, con una Cámara de Diputados que funciona, con un sistema que medio camina a ratos y a ratos no camina. ¿Eso queremos? ¿Queremos seguir siendo hipócritas? ¿Seguir yendo a las iglesias y a los templos a decirle a Dios no sé cuántas cosas para salir a hacer todo lo contrario en la esquina? Si eso queremos, aceptémoslo. Tengamos el tamaño de decir, así somos los mexicanos y así queremos vivir. Si queremos hacer así, pero tampoco lo hacemos. Yo creo que siempre pensaré que todos estos procesos de cambio, de transición en que uno está, hay algo que sí debemos tener consciente. Que si nosotros no lo podemos hacer, no seamos tan injustos de no ser seres humanos en transición. Es decir, no dejemos que la próxima generación cometa el mismo error. Eduquemos a nuestros hijos en aquello que nosotros sabemos que es lo correcto, en aquellos que son principios, valores de honestidad, de rectitud, de justicia, de equidad. Pero no lo estamos haciendo, Mario. De fortaleza interior. Pues sí, pero ¿de quién lo está haciendo? Y cuando digo quién, me imagino, no sé, en tu casa. Yo nunca he ido a tu casa, pero en tu casa no, para que se aclare, ¿verdad? Que no estoy aquí apapachando a un amigo. Nunca he ido a la casa de Mario. Simplemente, a lo mejor tú lo haces en tu casa. No lo sé, ni te estoy preguntando. Claro. Pero no lo estamos haciendo. Las llamadas generaciones que también ya son carne de discurso,
eso, ¿verdad? Los presidentes, por los hijos de nuestros hijos, nada les falta el amén, ¿verdad? Por los hijos, digámoslos, por nuestros nietos y no sé qué tanto, ¿verdad? Bueno, copiando los presidentes americanos. Finalmente, Mario, los jóvenes, ¿qué valores en general les están dando? Sí, todos los días escuchan Monitor y escucharán quizás otros programas y ven televisión y lo que están oyendo es cómo los adultos nos batimos en este mugrero moral. Eso es lo que están aprendiendo. Así es. Eso es lo que están aprendiendo. No están aprendiendo otra cosa, excepto algunos grupos específicos, hogares específicos. Pero la gran mayoría, y la prueba es cómo se ha desatado la inmoralidad en todos sentidos y la violencia, que es producto de lo que se enseñó antes, no hoy. Ya venimos haciéndolo desde antes. Así es. Pues José, bueno, pues lo único que me hace reflexionar es que yo creo que el reto es muy grande en lo personal. Debemos asumir la responsabilidad personal en alguna forma, porque vivir en el nivel de incongruencia entre lo que digo y hago, entre lo que creo que es correcto y lo que realmente yo actúo, me enseña a mí a que no puedo. Esa es la sensación que tenemos muchos, ¿verdad? Que no se puede, por más que insistimos, no se puede. Y es muy frustrante. El exterior comienza a ser más poderoso que nuestra capacidad de poder resolver. Es más poderoso que el medio. Por eso en algunos países donde yo voy a dar conferencias sobre liderazgo, algunos me dicen, no hable sobre liderazgo, oiga, porque aquí en este país liderazgo y corrupción es lo mismo. ¿Por qué no le pone gestión o administración? Sí, ya se corrompió la palabra. Así es, la palabra en algunos países de Latinoamérica, liderazgo no lo puede usar. Uso management, administración, gerencia o gestión gerencial que me piden, porque hay una connotación directa de que el líder es el vivo, el líder es el que realmente busca su bien personal, el líder es el individuo que entra en el nivel de corrupción, que está ahí temporalmente. Entonces, lo increíble de esto es que yo digo, bueno, si nosotros queremos que nuestros hijos sean líderes, ¿cuál es el modelo de liderazgo que han aprendido? A ver, a ver, ¿qué líder? A ver, sienta a tus hijos aquí y diles qué líder es un modelo que tú quisieras ver en ellos. Imagínate. A ver quién. ¿Tienes algún líder sindical en mente? ¿Tienes algún líder educativo? Seguramente hay muy buenos maestros, catedrales, pero estamos hablando de líderes. Sí. De los que se dicen líderes o los ponen de líderes. ¿Tienes algún diputado líder que te gustaría que tu hijo emulara? ¿Algún senador líder, asambleísta líder? Hay algo en el liderazgo que es fundamental, que es ser modelo. Y muchos de nosotros hemos visto que nuestros hijos no ven un modelaje en la conducta de los líderes. Consecuentemente, no quieren ser como ellos. Y ahí es donde empieza este deterioro de la próxima generación, que seguramente ya comenzó. Realmente, seguramente no están tan comprometidos con este modelo de liderazgo porque han visto su realidad. Es decir, ahí es donde cuando uno comienza a entender de que los hechos, los actos, las acciones son las únicas que enseñan, son las únicas que demuestran la integridad personal, son las únicas que demuestran la congruencia entre lo que dijiste y luego hiciste, entre la promesa y el cumplimiento. Nuestros hijos aprenden más de lo que nosotros hacemos que de lo que nosotros decimos. Un pueblo aprende más de lo que hacen sus gobernantes que lo que dicen sus gobernantes. Porque ese es un principio en que rige la naturaleza del ser humano. No podemos ir contra él. Nuestros actos demuestran nuestra congruencia personal con nuestros pensamientos, con nuestros valores, con nuestros principios y con nuestra integridad interior y con nuestro compromiso con el todo. Mario, gracias por venirnos a remover el fondo de la olla y tratar de... Gracias a ti. De mover precisamente con la cuchara de la palabra, mover todo eso que está ya en el fondo, ya
pegado, ya totalmente cimentado, y que pues va a ser a base de insistir y esperemos que algún día la mayoría estemos convencidos para empezar a ver el cambio. Y asumir el riesgo del dolor que implica el proceso de cambio.